nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. 27 de octubre de 1962. Ese día estuvo a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo contuvo el aliento. Fue la crisis de los misiles. Así. En octubre de 1962, el mundo estuvo a punto de saltar por los aires. La tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética llegó al extremo de la provocación nuclear. El escenario, Cuba, fue la crisis de los misiles. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias vencedoras, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se habían repartido el mundo. Dos modelos contrapuestos que inmediatamente entraron en conflicto. Empezó la Guerra Fría. En ese contexto, en la isla de Cuba, en el área controlada por los Estados Unidos, un grupo armado toma el poder en 1959. Eran los guerrilleros de Fidel Castro. Fidel emprende un extenso programa de nacionalizaciones. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. En 1961, los norteamericanos intentan derribar a Fidel con un desembarco en Bahía de Cochinos. El golpe fracasa y Cuba se echa en brazos de la Unión Soviética. Moscú se apresura a utilizar esa baza. Cuba es una excelente plataforma de ataque a muy pocos kilómetros de las costas norteamericanas. En 1962, la Unión Soviética instala misiles balísticos con cabezas nucleares en suelo cubano. Hasta ese momento, los Estados Unidos habían desplegado un amplio cerco estratégico en torno a la Unión Soviética y China, desde el Pacífico hasta Europa Central. Ahora Moscú colocaba un banderín nada menos que en el Caribe y estalló la crisis. Washington tenía dos opciones: atacar a Cuba o limitarse a un bloqueo naval de la isla para evitar que Moscú completara la instalación de sus misiles. Kennedy optó por la opción del bloqueo. ¿Por pacifismo? No, porque no podía tener la seguridad de destruir todos los misiles en el primer ataque. Fue una semana de infarto entre el 22 y el 28 de octubre de 1962. El 27 de octubre la guerra estuvo a punto de empezar. Fidel pidió al premier soviético Khrushchev que atacara a los Estados Unidos. Un avión americano fue derribado en Cuba y otro se perdió en territorio soviético. A su vez, los americanos neutralizaron un submarino nuclear soviético, mientras los estados mayores de ambos países se preparaban para lo peor. El 28 de octubre, sin embargo, Khrushchev ordenó regresar a la flota. Kennedy y Khrushchev habían logrado un acuerdo in extremis. Moscú desmantelaría los misiles de Cuba si Washington se comprometía a no invadir la isla y a desmantelar a su vez los misiles nucleares que amenazaban a la Unión Soviética desde Turquía. Así se resolvió en el último momento un conflicto que pudo haber destruido el mundo. Rosa Cuervas-Mos, muy buenas noches, bienvenida a Tiempos Modernos, que te estrenas hoy aquí con nosotros. Un placer recibirte para hablar de un tema que realmente es espeluznante, porque es que faltó esto para que el mundo volara por los aires entero. Faltó esto. La verdad que ahora con la situación que estamos... Bueno, lo primero, buenas noches, José Javier, que no lo he dicho, y gracias por invitarme. Es verdad que viendo sobre todo con el paso del tiempo y con los documentos que se han ido desclasificando, tanto de la administración americana como de la rusa, da vértigo ver lo cerquísima que se estuvo de una guerra mundial y de una guerra nuclear, y que no se llegó a eso casi por coincidencias, por casi errores y pequeñas decisiones que tomaron primero desde la administración rusa, y luego pues dos comandantes de dos de los submarinos rusos que iban cargados cada uno de ellos con torpedos nucleares, y que decidieron, porque llevaban 7 días sin saber nada de Moscú, no sabían si... ¡Qué barbaridad! Claro, y se les había dado permiso para en un momento dado tomar una decisión,
y esos dos hombres que luego han contado, los dos capitanes de los submarinos que luego han contado cómo vivieron esos momentos, pues decidieron que no podían desencadenar una guerra, pero estuvieron a punto. Es muy impresionante porque el 27 de octubre Fidel Castro pide a Khrushchev que bombardee Estados Unidos. Efectivamente. Porque teme que los Estados Unidos bombardeen el territorio cubano. Por su parte, el Estado Mayor norteamericano es partidario de bombardear también. Sí. Y presionan a Kennedy para que lo haga. Para que lo haga. Desde la crisis, que hay una famosa película que se llama 13 días, porque la crisis de los misiles como tal comprende desde el 15 de octubre hasta el 28, son esos 13 días, pero realmente la tensión, los días que yo me imagino que en la Casa Blanca y en el Kremlin tenían que ser de prácticamente de no poder ni siquiera respirar, fueron del 26 al 28, 48 horas en las que, como decías, Fidel Castro escribe una carta a Khrushchev en la que le dice que están seguros de que Estados Unidos les va a invadir y que él apuesta, digamos, por la respuesta militar y que hay que atacar a Estados Unidos. Un día después, el 27 de octubre, las fuerzas antiaéreas que estaban en Cuba derriban un avión americano que estaba haciendo vuelos de reconocimiento para ver cómo iba la cosa de los misiles. Cómo iba la cosa, que el piloto de ese avión es la única víctima mortal de esta tensión que pudo desencadenar en una guerra mundial. Y justo ese día se reúnen, estamos 27 de octubre, un día antes del fin de la crisis, que podía haber sido el fin de la crisis, como fue, o el inicio del horror. Y ahí se reúnen en la embajada rusa, ¿En Estados Unidos? Kennedy, en la embajada rusa de Estados Unidos, Robert Kennedy, con Dobrynin, que es el embajador ruso en Estados Unidos. Y bueno, pues uno y otro, porque esas cartas, los memorándum que uno y otro mandaron luego a sus respectivos líderes, a Khrushchev y a Kennedy presidente, John Kennedy, ahora se conocieron años después, cuando fueron desclasificados, y se hablaron en términos de, pues eso, de nos estamos jugando una guerra. Se ha dicho que en un momento dado Khrushchev le dijo a Kennedy: tú y yo nos vamos a ver en el infierno si esto se sigue adelante. Y que Kennedy le dijo: no tiene sentido, es una locura que dos hombres, cada uno en una parte del mundo y enfrentados, llevemos a la destrucción de la civilización. O sea, que ellos eran conscientes de... Estamos hablando de una época en la que los misiles balísticos intercontinentales existían ya, con su carga nuclear, y por tanto es eso que se llama la DMA, la destrucción mutua asegurada. Sí. Claro, que es una cosa muy impresionante. ¿Qué contestó Khrushchev a Castro? Bueno, Khrushchev a Castro le contestó en una carta enviada el día 27, cuando los rusos ya habían, digamos, dado el brazo a torcer. Le dijo que le explicó eso que acabas de contar, que había muchos americanos, sobre todo en el Pentágono, queriendo atacar Cuba militarmente, queriendo soltar bombas, queriendo pues un segundo Bahía de Cochinos, pero esta vez bien hecho, y que por lo tanto le pedía prudencia, que evidentemente si Cuba era atacada por Estados Unidos, Rusia respondería, defendería la isla, pero que, digamos, le instaba a no forzar. Le hablaba de ese avión que habían derribado y le decía que eso requería una respuesta por parte de los Estados Unidos, que era lo que a su vez Robert Kennedy le había dicho al embajador Dobrynin. Le había dicho: nos han derribado un avión y Estados Unidos no puede no responder. A lo que Dobrynin le dijo es que ese avión estaba violando el espacio aéreo cubano. Claro. Entonces Kennedy respondió: como tantas otras veces, y no nos han derribado. Es verdad que fueron... Sí, ahí puede ser una escalada, pero más es como jugar al frontón. Es decir, exactamente. Oye, lo de esos dos comandantes de submarinos soviéticos sin órdenes, mejor dicho, con órdenes expresas, pero con autonomía y sin noticias frescas desde sus bases, es una aventura alucinante. Es decir, tremendo. Qué nervios de acero, ¿no? Sí, y ellos lo cuentan, fueron 4 submarinos los que salieron sin tener muy claro hacia dónde iban, porque muy poca gente lo conocía, y cuando ya estaban saliendo de Rusia les indicaron un cambio de rumbo. Vais hacia el Caribe con armas nucleares, y a cada responsable del submarino le dieron, en un momento dado, le dijeron que si no había órdenes de Moscú, que si tenían la capacidad ellos de tomar las decisiones, y que su misión principal era no ser descubiertos por los americanos. Estaban viajando en unas condiciones pues extremas,
Como dato, uno de los comandantes de estos submarinos, cuando empezó el viaje pesaba 65 kilos y cuando regresaron a Moscú, 39. ¿De verdad? 39 kilos, en lo que, bueno, pues un mes pudo durar su viaje de ida y vuelta, ¿no? Poco más. ¿Por qué? Porque alcanzaban dentro del submarino temperaturas de hasta 60 grados y no podían emerger, porque no podían ser vistos ni podían ser detectados por los radares de los barcos. Hubo 2 submarinos que tuvieron que salir porque se moría la gente, tenían sarpullidos en la piel, estaban respirando gases tóxicos. La verdad que uno de ellos escribía un diario a su familia y estaba convencido de que se iba a morir. Decía, no sabemos si estamos muriendo por una causa importante o no, pero vamos a morir. Y entonces esos 2 submarinos que fueron descubiertos, pues estaban, como se refleja luego pues en documentales y en películas, aquí el submarino y aquí el barco americano, deteniendo el barco al submarino americano, como tenía órdenes, y los rusos llevaban 7 días sin saber nada de Moscú. Decían que antes de emerger no sabían si estaban... No sabían si tenían que disparar, no sabían si se habían declarado la guerra, no sabían nada. ¡Qué horror! Pero tanto los rusos como los americanos no pudieron tomar la decisión. Uno de los barcos americanos apuntó con los... Tú sabrás el nombre técnico, con las metralletas que tienen los barcos, los... Sí, bueno, sí, con los cañones de tal, sí. Pues estuvo apuntando al submarino ruso por error y el capitán, cuando se dio cuenta, le dijo a la tripulación que desviara las armas, porque entendían que lo que podía desencadenarse, y eso que los americanos ahí no sabían que los submarinos iban con armas nucleares. Madre eso se santa. supo en 1990. Se supo en 1990, es increíble. Sí, bueno, la verdad que la historia, solo para meterte en estos casos humanos, de verdad sería para no terminar nunca, pero tenemos que terminar porque nos queda 1 minuto y medio. La cuestión al final es que los 2 deciden ceder simultáneamente, Kennedy y Khrushchev. Khrushchev acepta desmantelar los misiles nucleares de Cuba y Kennedy acepta primero comprometerse a que no va a invadir Cuba, claro, y desmantelar los misiles nucleares que tenía en Turquía. Sí, pero eso sí que tenía claro Estados Unidos, y así se lo trasladó a Rusia, que no podía ser, así lo dijo Robert Kennedy al embajador, no podía ser un quid pro quo. Les dijo, Estados Unidos públicamente se va a comprometer a no invadir Cuba y a evitar que Estados americanos invadan Cuba, pero respecto a los misiles en Turquía, esto fue una decisión de la OTAN, y Estados Unidos no quería mostrar esa debilidad ante Rusia. Entendido. Entonces le dijo, dentro de unos meses anunciaremos el desmantelamiento, desmantelaremos los misiles, pero no puede aparecer ante la opinión pública como una causa-efecto. Y así fue, como se hizo. ¡Qué barbaridad! Y de repente, el 28 de octubre de 1962, ¿el mundo respiró? El mundo respiró, los rusos empezaron a desmantelar sus instalaciones de misiles y volvieron a casa, los barcos y los submarinos. Bueno, Rosa Cuevas, muchísimas gracias. Un placer. Una historia alucinante, pero que ocurrió realmente. Es decir, estas cosas pueden pasar, las 2. Estar a punto de llegar a la guerra y que se produzca, y saber evitarla después. Quizás esa es la lección que nos deja este episodio tremendo de la crisis de los misiles que Rosa Cuevas Mons nos ha contado ya aquí en Tiempos Modernos. Muchísimas gracias, Rosa, y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, como todas las noches aquí en Tiempos Modernos. Gracias.